Buenos días a todos, a todas. Proseguimos con la reflexión sobre la belleza como idea, pasando ahora a lo que podríamos denominar la belleza como ideación, es decir, el planteamiento o uno de los planteamientos contemporáneos que permiten recuperar el concepto de belleza, pero no en el sentido de idea tradicional, de idea total de lo real. Estamos analizando la constitución del campo, del territorio, del acontecimiento, de lo que podríamos llamar lo estético, lo artístico. Para ello estamos examinando distintas posibilidades. Vamos a examinar distintas posibilidades, esta y otras más. Las posibilidades más inmediatas, porque no son las únicas. Estamos en primero de filosofía, estamos en la introducción a estos territorios, una introducción que dentro del currículo de la carrera de filosofía, del grado de filosofía, se despliegan 4 momentos: estética en primero, teoría de las artes en cuarto, que sería como una estética 2, y luego de forma envuelta, de forma optativa, porque estas dos son obligatorias, tendríamos el análisis y la interpretación de la obra de arte y la hermenéutica. Por lo tanto, lo que aquí se da es simplemente un apunte inicial que ni siquiera pretende resumir, hacer un micro relato de un territorio, sino introducir paulatinamente a él. Y por lo tanto lo estético tiene que ir siendo madurado a lo largo, por lo menos, de los 4 años de la carrera, de una forma no progresiva, sino de una forma ampliativa, de una forma compleja. Examinamos entonces distintas posibilidades y comenzamos por la posibilidad que parece más obvia o que parecía más obvia. No es la más obvia, ni mucho menos, como estamos viendo y como vamos a seguir viendo, que es que la estética, lo estético, lo artístico, tiene que ver fundamentalmente con la belleza y especialmente con la belleza como idea, con la belleza como estructura de lo real, como estructura de las cosas en cuanto cosas y de la realidad en cuanto realidad, como estructura de la relación, de la percepción por parte de los individuos humanos también de esa idealidad. La estética tendría que ver entonces con la idea de belleza, con la proporción, con el equilibrio, con el resplandor, con la perfección, con un cierto deber ser, que además se percibe mediante el goce, un goce que no es exactamente un goce sin más sensible, sino que es un goce fundamentalmente intelectual, es decir, el carácter eidético de la belleza hace que la fruición física se vea trascendida en un disfrute intelectual o, como otros prefieren decir, en un disfrute espiritual. Esta concepción es la concepción, como digo, que parece más inmediata, que parece más obvia. Sin embargo, no es una concepción radical históricamente, no es la primera concepción, no es la concepción ni siquiera dominante. Hay otras concepciones, por ejemplo, la que tiene que ver con la estética considerada como obra de arte. Es un pensamiento, es una reflexión que puede ir ligada a la belleza, pero como idea, pero que no necesariamente. Puede haber una consideración diferente de la belleza respecto a la obra de arte. En todo caso, belleza, obra de arte, parecen los campos evidentes de lo estético, parecen los campos evidentes de lo así denominado artístico. Sin embargo, no es exactamente así, en mi opinión. El ámbito de lo estético, el ámbito de lo artístico, se prolonga, se profundiza, si vale esta expresión topológica, en una estructura más radical, histórica y sistemáticamente. La estética, en mi opinión, tiene que ver más con el hecho de la creatividad y con el concepto, entre comillas concepto, porque no tiene una estructura conceptual el concepto de creatividad, con el concepto, con la idea, con la noción de creatividad, que será una noción que habrá que analizar con detenimiento, porque la creatividad no es la mera invención, no es el mero descubrimiento, sino que es una estructura más radical. Estábamos viendo, por empezar por esta noción, estábamos viendo la idea de belleza
y estábamos viendo la idea de belleza en su máxima potencia. Una potencia que lleva a considerar que lo idético debe eliminar como elemento propio de su territorio, como elemento distintivo, como elemento decisivo de su territorio, elementos que, sin embargo, en concepciones como la última que he defendido sobre lo estético, la concepción de la creatividad, ocupan un lugar central, como son el concepto de la sensibilidad pura, ligada también a la pasividad, y fundamentalmente el concepto, la noción de lo imaginario, de la imagen, de lo imaginativo. El padecer degradante, no el padecer sublime, como vemos, por ejemplo, en Antígona, sino el padecer degradante y el elemento de lo imaginativo son constitutivos fundamentales de la creatividad, y estos constitutivos de la creatividad, de alguna manera, dentro de la idea de belleza, son rebajados, son subsumidos como, en el mejor de los casos, como un momento del despliegue de la idea, como un momento del acceso hacia esa idea que, cuando se da, cuando se planifica como perfección, como estructura de orden, como deber ser, elimina los aspectos realizativos de lo sensible, de lo patológico y de lo imaginativo, de lo imaginario. La belleza como idea, en el fondo, incluso veremos también en su momento la obra de arte como campo de la estética, la belleza como idea nos mantiene anclados en la ilusión de la realidad, nos mantiene anclados en el ámbito en el que se ha desenvuelto el pensamiento occidental, y no solo el pensamiento occidental, durante mucho tiempo, que es en el ámbito de lo real. Lo real que en algunos casos está duplicado y sostenido y hiperrealizado por un ámbito de sobrerealidad, por un ámbito de trascendencia que garantiza todavía más el carácter de realidad de lo real, la existencia de lo que hay como un en sí, que es para sí, que tiene una estructura determinada, que tiene una estructura determinable, en la cual nosotros estamos posicionados analógicamente, es decir, estamos referidos a un campo de sentido que la describe y que nos permite, de algún modo, saber en todo momento, ontológicamente al menos, dónde estamos y dónde podemos ir. Esta realidad, que está también garantizada por la belleza como idea, es una realidad de plenitud, una realidad que además consiste en su propia apología en cuanto a realidad, una apología que se traduce en los términos, en los trascendentales y en los trascendentes de verdad y de bien, una realidad entonces que es verdadera, que es buena, y que por lo tanto considera lo falso, lo degradado, lo incompleto y lo negativo, lo doloroso, lo malo, como momentos que no dicen de la plenitud de lo que hay, como momentos de algún modo ontológicamente provisionales, como momentos no decisivos. En esta realidad plena, entonces, estamos siempre perfectamente posicionados, siempre perfectamente orientados, por lo menos desde el punto de vista del deber ser, y por lo tanto desde el punto de vista de la posibilidad de ser controlados, de ser determinados, de ser incoados y de ser exigidos como cuerpo incluso. Por ello estamos jerarquizados, por ello hasta nuestras propias expectativas, nuestras propias imaginaciones están así tramadas en este horizonte de apología de una positividad que, garantizándonos un estar, de algún modo nos produce como dependientes, como entregados, como suministradores, alimentadores de ese estar. Esta plenitud intelectual que se percibe como verdad, como bondad volitivamente, como belleza desde el punto de vista de la fruición, esta plenitud intelectual acompañada de fruición que lleva consigo el cierre intelectual, volitivo y afectivo, emotivo, de todo caos, de toda grieta, de todo caos, se va, sin embargo, descomponiendo en nuestra tradición. Por decirlo así, nosotros hemos estructurado esta estructura
una estructura decantada de forma sistemática, a lo largo de los siglos, por decirlo así, en los que venimos respirando en su interior, por lo menos desde la decisión que toma el mundo occidental por una estructura filosófica de corte platónico frente a las estructuras de corte retórico y fundamentalmente a partir de la implementación de esta estructura platónica en el cristianismo al ser adoptada como modo intelectual de la cristiandad política. Sin embargo, paradójicamente, o quizá porque es la estructura misma del darse tal como se provoca desde aquí, esta plenitud que nunca fue de facto plena, sino eidéticamente plena, pero funciona como un marcador, como un productor de realidad, como un orientador de las conductas, como un extractor de la fuerza de los cuerpos, esta plenitud se va descomponiendo ontológicamente en nuestra tradición por cumplimiento. Se va descomponiendo porque el mundo que produce, el mundo económico, el mundo político, el mundo psicológico, el mundo económico, es de tal tesitura, es de tal magnitud que hace que esta estructura, en el fondo cerrada, en el fondo envolvente, se agriete, se convierte ella misma en algo caótico y de algún modo estalle por las costuras. Esto es lo que se llama, en sentido nietzscheano, el cumplimiento. Es decir, nosotros hemos utilizado, diría Nietzsche, a Dios como una escalera para subir a un lugar desde donde podemos ya darle una patada a esta escalera, dicho así rápidamente. Esta descomposición, este agrietamiento por cumplimiento, este quedarnos pequeño el traje con el que nos vestimos, que se convirtió también en nuestra piel, esta descomposición muestra que ella misma es una composición, es decir, que no es un decir de una estructura absolutamente dada, absolutamente objetiva, absolutamente evidente, absolutamente real, diríamos. La descomposición muestra que lo que se descompone era una composición, era una presión, una prensión, hecha con, interpretada como y justificada como violencia, como esfuerzo. Un esfuerzo por alcanzar la verdad, una renuncia en nombre de una plenitud que nos orientaba, pero una violencia al fin y al cabo. Esta prensión, esta violencia, este esfuerzo, que en muchos casos se confundía con la determinación de lo real en cuanto tal, del haber en cuanto realidad, esta prensión consiste fundamentalmente, lo vamos viendo a lo largo fundamentalmente del siglo XIX y del siglo XX, consiste en un esfuerzo por integrar cualquier disidencia, por integrar cualquier alteridad. Es una posición de un principio absorbente. Sucede ahora igualmente lo vemos con el capitalismo, como señala Marcuse. El capitalismo tiene esta misma capacidad absorbente, es una forma de este tipo, es una forma que parece que no admite refutación porque todo aquello que nace para refutarla o bien parece ser provocado por ella misma para inmunizarse o bien es fagocitado y convertido en fortaleza de la propia posición capitalista. Es la tremenda fuerza de este tipo de posiciones que llevan a muchos a considerarlas lo normal, por decirlo así, lo único posible, la única alternativa. No son la única alternativa, pero son prensiones de una fuerza enorme, capaces además de suministrar rendimientos suficientes para que los elementos más desfavorecidos de estas estructuras no tengan ni la fuerza ni la ideación capaz de pedir su ruptura o de lograr su ruptura. Esta presión consiste en entonces suscitarse como un principio genético que por principio es capaz de absorber cualquier disidencia, cualquier alteridad, cualquier otredad, es capaz de integrarlo en su estructura misma. Por lo tanto, toda alteración que ella misma va generando es absorbida por ella misma y de algún modo le ayuda a crecer, le sirve de alimento. Hay creación, pero a la vez hay represión, hay absorción, hay explotación. De algún modo, lo que se llamó en el siglo XIX la filosofía de la sospecha
lo que se llamó en el siglo XX, porque lo llamó Paul Ricoeur, pero referido al siglo XIX y principios del XX, lo que se llamó la filosofía de la sospecha, es en el momento de este estallido de las costuras, en el momento en que nosotros ya desde esta posición vemos la insuficiencia de esta posición, vemos su violencia, es la constatación de que aquí se está produciendo un elemento de negación de la alteridad que además tiene un carácter represivo, un carácter explotador en el caso de Marx, un carácter represivo en el caso de Nietzsche, en el caso de Freud, un carácter de algún modo coagulador, tal como analiza Bergson estas situaciones, Bergson, que ya no pertenece a la filosofía de la sospecha. En el siglo XIX, a partir de todo lo tramado por la tradición, el desarrollo de las potencialidades que nacen de ahí, como pueden ser la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, de algún modo hacen entender entonces que lo que está aconteciendo es un cambio profundo que no puede ser soportado por las estructuras anteriores, que a la vez nos muestra que estas estructuras anteriores, estas formas, estas ideas han controlado la disidencia, la creatividad anterior mediante una suerte de represión y han alimentado su propia vida mediante mecanismos de expropiación, mecanismos de explotación. La represión y la expropiación de algún modo van ligadas a la noción de lo eidético como elemento envolvente, como elemento equivalente a lo real como ideal, como modelo al que nos tenemos que ajustar, porque de algún modo es lo que nos permitiría orientarnos, lo que nos permitiría vivir desahogadamente. A medida que se va incrementando lo real, a medida que la industria, por ejemplo, multiplica la producción de realidad, a medida que desde aquí se incrementa lo real, llega un momento en que lo creativo es superior a los eidos que intentan contenerlo. Es lo que se llama el desbordamiento. Por ejemplo, esto se estudia en filosofía de la tecnología. Hay un libro interesante de un autor que se llama Neil Postman, que estudia esto desde el punto de vista, como os digo, de la tecnología. Llega un momento en el que la creatividad científico-tecnológica desborda los conceptos, las formas en los que la cultura intenta contener la creatividad. De algún modo, este fenómeno de desbordamiento es lo que se viene produciendo en la cultura occidental desde finales del siglo XIX y luego a lo largo de todo el siglo XX. Uno de los nombres de este desbordamiento es desbordamiento tecnológico, pero otro de los nombres de este desbordamiento es lo que llamamos la muerte de Dios. La muerte de Dios no es más que la ruptura, el estallido de la idea de Dios como envolvente, como forma que es capaz de integrar toda posible creatividad que se produce en lo que hay. La muerte de Dios significa que la creatividad de lo que hay rompe, no puede ser contenida por este marco. De algún modo, este desbordamiento se produce en todos los ámbitos de nuestra cultura, de nuestra vida. Se produce en el ámbito de lo político, ya desde la Revolución Francesa, pero antes también se produce, por ejemplo, desde la filosofía de Maquiavelo, donde de algún modo no es ninguna forma ideal, ninguna bondad, por decirlo así, la que estructura el movimiento político, sino que lo político está orientado hacia el futuro, hacia una forma de manejarse en un universo donde las estructuras rígidas no sirven para abrirse paso. Llega un momento en este desbordamiento en que la forma de las formas, el eidos de los eidos estalla. Este eido de los eidos, esta forma de las formas, este contenedor de todas las determinaciones, de todos los trascendentales, de todos los trascendentes, es la noción de realidad, la noción de lo real, de lo que hay como real. Llega un momento en el que este concepto, esta noción, esta estructura estalla. Es igual que estalla también incluso la propia estructura de lo humano, como se dirá después en el postestructuralismo. Estalla el hombre, muere el hombre, se disgrega el aglutinador de lo humano, porque en el fondo este estallido lo que pone es lo que hay
como un conjunto de funciones, como un conjunto de estructuras, como un conjunto de mundos que, sin embargo, no se dan conjuntamente, no se conjuntan y no se dejan introducir en un marco que de alguna manera los subsume, los aglutina y ni siquiera en un marco que de algún modo los coordina. Si queremos ver esto, por ejemplo, en literatura, hay un proceso muy bonito, en mi opinión, que lo muestra, que es la novela, o por llamarle novela, un tipo de relato que se da en lo que en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es el lugar de mayor potencia económica, de mayor potencia intelectual, de mayor potencia creativa en el Occidente y probablemente en el mundo de los humanos, que es la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se produce un rapidísimo momento de mostración de la descomposición por aceleración de producción de realidad de la noción del humano. Tenemos la figura del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la novela de Stevenson, donde se ve que el sujeto humano sometido a este incremento del mundo ya plenamente industrial, del mundo ya plenamente realizativo, que se aleja del mundo estático agrario, del mundo estático del primer comercio, donde entonces se produce tal incremento de lo real que el propio sujeto, el propio individuo, ya no puede presentarse como siendo de una pieza y se disgrega en dos unidades o dos semiunidades. De algún modo todavía es uno, es una figura, pero ya tiene dos caras irreconciliables, dos caras que son inconscientes en un principio una respecto a la otra. El Dr. Jekyll, un hombre de etiqueta, y Mr. Hyde, un crápula nocturno. Pero todavía aquí, en este momento, hay una composición de estas contradicciones. Sin embargo, hay otra obra, una obra magnífica también de uno de los grandes escritores de ciencia ficción, que es Wells, La máquina del tiempo, donde esta división dentro de la unidad todavía ya acaba siendo una división de especies. El hombre que viaja en el tiempo llega al futuro y ve que los seres humanos se han disgregado en dos especies distintas, una especie diurna, una especie angelical y una especie nocturna, una especie devoradora que se alimenta de los seres angelicales que en un tiempo fueron parte de su alma. Del mismo modo que vemos en toda literatura, en toda mitología, que todos los personajes que aparecen son el personaje del sujeto que está reflexionando a través suyo, aquí vemos el proceso ya final de esta serie. Este personaje que de algún modo todavía se componía en la diferencia, ahora estalla como diferencia. Lo humano, que comenzó como un proceso de unión a partir de la dispersión de posibilidades, acaba siendo una disgregación de realidades a partir de esas posibilidades, de realidades que además se fagocitan unas a otras. De algún modo, el propio concepto de realidad humana, en este caso, y de realidad en general, estalla desde aquí. ¿Qué significa esto? Significa que de algún modo en la contemporaneidad, y es una contemporaneidad la nuestra que viene desde por lo menos la segunda o la gran revolución industrial, viene desde finales del siglo XIX y fundamentalmente empieza a venir a partir de la Primera Guerra Mundial. En este nuevo momento nos tenemos que reubicar, porque lo que aparece después del estallido, lo que se derrama, por decirlo así, y de algún modo ocupa todo el horizonte, lo que se deforma es lo que podríamos llamar el elemento. Y en este elemento, en esta elementalidad, que además tiene paulatinamente un carácter más oscuro, porque precisamente se opone a la forma que equivale a la presencia de la luz, en este elemento que tiene un carácter oscuro, que lo que quiere decir es que tiene un carácter que nos desborda respecto a la aprensión que teníamos antes sobre él, en este elemento nos tenemos que reubicar. El exceso, en un primer momento en nuestra tradición, en el siglo XVIII, empieza a aparecer, empieza a apuntar
todavía como positivo. El primer nacimiento de lo sublime es un nacimiento de lo hiperbello casi. Apuntan elementos inquietantes, pero es fundamentalmente lo hiperbello, la creatividad humana que desborda los conceptos tradicionales, que de alguna manera quiere manejarse a partir de sus conceptos porque piensa que con sus conceptos purificados puede reubicarse en esa nueva ampliación de la realidad. Todo esto tiene un carácter positivo, un carácter creativo, por eso nace dentro de la ilustración, por decirlo así, o está muy ligado todavía a la ilustración, como se ve en el tratamiento kantiano de lo sublime o en elementos del tratamiento kantiano de lo sublime. Pero poco a poco, como veremos, porque esto será lo que veamos después, este sublime, este metaelemento, este elemento recuperado empieza a tomar caracteres oscuros porque su desbordamiento no corresponde a un exceso de creatividad que deja de estar referida a una forma anterior, pero todavía está referida a la posibilidad de controlarse o de manejarse desde sí misma, sino que empieza a adquirir un tono realmente de desbordamiento. Este desbordamiento aparece en la primacía de nociones como la vida, en la filosofía del siglo XIX, una vida que de algún modo, como vemos en Nietzsche, está ya más allá del bien y del mal, es decir, es una vida que está deformando el concepto de forma bella en el sentido de forma represora tradicional y apunta ya un elemento de exceso. Este elemento de exceso llevará a que se acentúe posteriormente el elemento nocturno, el elemento desasosegador, el elemento siniestro. Aparece entonces, por ejemplo, la posibilidad de que lo que hay tenga una estructura maligna, de que la malignidad de algún modo sea el tinte del elemento en el que nos tenemos que reorientar y que esa malignidad de algún modo ya no pueda ser reabsorbida por ninguna forma, porque la aparición de esta malignidad, de esta negatividad, en el fondo indica la insuficiencia ya de toda forma. Aparece entonces lo abismal, aunque todavía hay, como también veremos, un intento de dominar este abismo que aparece, hay un intento todavía de traerlo a la luz, como es, por ejemplo, el intento que realiza Rimbaud, como veremos. Pero sea lo que fuere, estos intentos de algún modo de seguir conformando lo que aparece como estructura determinante de lo que hay, son elementos que de algún modo van perdiendo cada vez más pie, porque lo que deja de haber es la posibilidad de intentar recomponer lo que hay como un todo a partir de una parte, es decir, la posición del humano deja de ser vista desde sí misma como una parte de un todo que, aunque en este momento se encuentre desbordada por la totalidad, desde su carácter de parte de algún modo podrá ir absorbiendo esa totalidad y reconduciéndola a una recuperación de una estructura que podríamos llamar una neoforma. Lo que nos vamos dando cuenta paulatinamente, lo que vamos viendo en la afectuación es que esto ya no es posible. Es decir, el desbordamiento consiste fundamentalmente en la ruptura de la forma como estructura de situación en el haber de los mundos humanos. La estructura de la forma como elemento tranquilizador, como elemento cuya analogización nos permitirá, aunque ya no lleguemos al límite, porque el límite se va incrementando continuamente por la productividad, nos permite de algún modo estar como en la estela de una estructura que habría en lo que hay. Esto ya no es así, esto es lo que nosotros estamos experimentando en la actualidad. Aparece entonces lo desmedido, lo ilimitado, lo excesivo como el lugar donde nosotros tenemos que orientarnos sin que la orientación sea una estructura ya que sea capaz de acoplarse, porque ya no hay acoplamiento como protoestructura a lo que hay. Al no haber límite, al de alguna manera romperse la idea de forma como limitación y de forma como posibilidad, aunque sea en la estela de como posibilidad de limitación, perdemos la orientación, perdemos la categoría de orientación como estructura profunda de nuestro ser. Tenemos que valorar, tenemos que darnos cuenta de lo que esto significa, de que no haya una orientación como forma
como forma que de algún modo conforma o puede conformar o puede darse en conformidad de lo que hay. Tenemos que darnos cuenta que nuestra propia estructura biológica, nuestra propia estructura neurológica, es una estructura que ha nacido a partir de la orientación. Es decir, de algún modo nosotros somos estructuras orientadas, orientativas, orientantes. Esto se ve cuando se estudia el origen de lo neurológico, según se explica en muchos lugares. De algún modo, el origen de nuestro cerebro es, por decirlo así, un origen como mapa. Y por lo tanto nosotros nos hemos construido incorporándonos en lo que hay como mapas y de algún modo siendo sujetados, siendo adoptados, siendo permitidos por lo que hay en cuanto mapas. A partir de esta mapeidad inicial hemos ido construyendo sobre estructuras de orientación y por lo tanto nos hemos construido a nosotros mismos como sentido primariamente, por decirlo así. Sin embargo, lo que estamos experimentando y es la profundidad del momento actual es que la orientación, por decirlo así, no va a ser ya una estructura de este tipo. Habrá que ver en qué lugar, porque claro está, sigue habiendo orientación, pero habrá que ver cómo reubicamos entonces nuestra constitución como seres orientados en esta efectuación de lo que hay como profundamente desorientado y ver si entonces seguimos construyéndonos o podemos seguir construyéndonos desde la orientación como orientación o tenemos que romper de alguna manera esta estructura profunda de nuestro producirnos como cuerpo. Estamos entonces en una situación compleja, en una situación para nosotros límite. De algún modo significa que tenemos que reconstruirnos a partir de aquí, tenemos que reubicarnos a partir de aquí. Sin embargo, considerando la categoría de ubicación como una categoría determinante, pero no como una categoría totalmente estructuradora. ¿Qué tiene que ver esto con la idea de belleza, con la consideración actual de la idea de belleza? Tiene que ver en el sentido de que, de algún modo, en esta nueva reorientación, en este incipiente reconstituirnos, y habrá que ver qué significa reconstituirse, cuál es el alcance, cuál es la estructura, en este reconstruirnos hay una posible utilidad, por decirlo así, una posible instrumentalidad de la idea de belleza, pero no una instrumentalidad en el sentido tradicional, es decir, una instrumentalidad que nos totaliza, que nos sitúa a partir de la idea en la ideación como nueva modalidad para ordenar este elemento y de nuevo sentirnos confortablemente instalados en él. No es así, no es así. Hay un repunte de la idea de bello en lo contemporáneo que intenta recuperar que intenta recuperar este pasado idealizado. Este intento se da dentro del pensamiento teológico de matriz agustiniana, que sigue a San Agustín, y se da como vía demostración de lo divino, siguiendo en parte también la vía del orden de Santo Tomás, que a partir del orden de lo real determinaba que por imposibilidad de pasar al infinito necesitábamos un principio de orden, luego ese orden, esa belleza estaba producida por el Dios. En el pensamiento teológico contemporáneo, en cierto pensamiento contemporáneo de matriz agustiniana, se intenta, a partir de la noción de belleza, de la noción de orden, de la noción de resplandor, reconstruir la posibilidad de una metaforma que envolvería todos los cambios, todo este elemento que estamos viendo y nos permitiría recuperar un sentido luminoso, es decir, un Dios. Es la idea que desarrolla, por ejemplo, Ratzinger, el que fue Papa Benedicto XVI, ¿no? Este camino, para mí, es un camino que no reconoce la densidad del elemento contemporáneo y por lo tanto es un camino errado, un camino profundamente, en mi opinión, equivocado. Este camino intenta, partiendo de la potencia del elemento contemporáneo, reconducirlo a partir de las huellas que en él hay de un orden a una botella de la que había salido, que era la botella del Dios que
actuaría como una forma bondadosa, buena, verdadera, etcétera, envolviendo y dando sentido a todo, y por lo tanto este viaje terminaría volviendo a una casa con todas sus habitaciones, con toda su arquitectura. Esta idea la idea de belleza contemporánea me parece, por lo tanto, rechazable. Hay, sin embargo, otra idea que no recae en el totalitarismo, aunque sea un totalitarismo diferido, aunque sea un totalitarismo por otra vía. Hay una segunda modalidad de recuperación de la idea de lo bello en la contemporaneidad, pero reconociendo o por lo menos situándose en la posibilidad de reconocer la imposibilidad de que la forma tenga un carácter totalizador respecto a un punto concreto de la experiencia y totalizante respecto a lo que sería entonces el haber como una realidad conformada en un ser que es como debe ser en algún lugar, en algún momento, por lo menos estructuralmente. Hay, por lo tanto, entonces una posibilidad posteológica y contrateológica, en mi opinión. Hay una posibilidad de pensamiento de este tipo que para mí sería más potente, sería más adecuado, más conforme con la realización de lo que hay contemporáneo. Porque este pensamiento, esta consideración filosófica, no quiere renegar ontológicamente de la negatividad. Recordemos que para el propio San Agustín el mal, de algún modo, es la mera ausencia del bien, es decir, de algún modo estas totalizaciones, aunque reconozcan, porque no les queda más remedio, la espesura de lo sombrío, de lo tenebroso, de lo deforme, de lo incompleto, de algún modo piensan que puede ser evacuada, que puede ser de alguna manera equilibrada y superada por la potencia del bien que apunta, aunque sean esas mínimas huellas que hoy encontramos de orden. Este pensamiento, sin embargo, posteológico no quiere renegar de la negatividad, no quiere renegar de la fealdad como estructura irrebasable, porque se sitúa en la no totalización, es decir, es un pensamiento que no se sitúa en el ámbito de lo real, en el ámbito de lo presente, en el ámbito de lo en sí, en el ámbito de lo determinado, de lo definido. Es un pensamiento entonces que no reniega o que no quiere renegar, o es una expresión que no quiere renegar de la negatividad, que no quiere renegar de la fealdad, que no quiere evaporar entonces estos elementos porque se sitúa en la no totalización, se sitúa en lo que podríamos llamar la facticidad. Sin embargo, en mi opinión también, este pensamiento, que es un pensamiento situado en la facticidad, es, sin embargo, como digo, más completo que el pensamiento teológico, es más potente, porque no hace apología de ninguna totalidad, que de algún modo el pensamiento teológico es lo que hace, una apología de la totalidad, de una totalización que aunque en este primer momento negativo no aparece, luego acaba siendo recuperado. El pensamiento fáctico es un pensamiento que reconoce el carácter heterogéneo, radicalmente diferente entonces, radicalmente heterogéneo del haber, radicalmente incomponible, radicalmente insaturable, por lo tanto radicalmente inconformable, por lo tanto radicalmente desorientado. El pensamiento fáctico es más completo que el pensamiento total, que el pensamiento que se sitúa en una realidad o en una sobrerealidad que es más real que cualquier realidad. Esta distinción, entonces, en mi opinión, es clave para entender la posibilidad de recuperar la idea de lo bello en la actualidad o la posibilidad de recuperar algo de la idea tradicional de lo bello en la actualidad, lo que no significa que la estética contemporánea entonces, o el arte contemporáneo, o la experiencia creativa contemporánea esté referida fundamentalmente a la categoría, al trascendental de lo bello. Esta recuperación de lo bello, esta posible recuperación, no subsume, no sitúa la creatividad, no sitúa la estética en el horizonte de lo bello, sino que incorpora lo bello a un horizonte más amplio, a lo que no da color, a lo que no da tenor, aunque sin embargo figura como un elemento
suyo, como un componente posible suyo. Es muy importante esto porque nosotros siempre tendemos, por la corporalización totalizante, a pasar al límite de las posibilidades y al hacer que cuando recuperamos algo, un elemento, de algún modo lo consideramos ganado absolutamente. No, lo bello está ganado fácticamente y permanece en la facticidad, y además permanece no como el tenor de la facticidad, sino como un elemento, entre otros, de esa facticidad, un elemento posible o no, pero un elemento que no traspasa el ámbito de la facticidad y que no apunta a ninguna sobretrascendencia, a ninguna sobrefacticidad. Por lo tanto, esto es muy importante, el retorno de la belleza, el posible retorno de lo bello, no significa la recuperación de lo bello como el horizonte último de lo estético, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta idea que retorna no es idea en un sentido de forma tradicional, es decir, no conforma, no envuelve, no rebaja el poder de lo fáctico. Esta idea entonces no es forma brillante, no ilumina, no da la luz a todo el escenario. No es tampoco un bello totalizador en este mismo sentido. Es un bello que se inscribe más bien en el orden del deseo, en el orden del desear, en el orden del querer, pero no un deseo que apunta o que necesita ser cumplido para ser real como deseo, y no de un deseo que al lograr lo deseado hace que lo deseado sea real como estructura de la realidad. Es un deseo más bien anhelante, un deseo que refleja una indigencia constitutiva ya, y que no aspira a ninguna trascendencia y no aspira a ninguna trascendentalidad, porque la trascendencia y la trascendentalidad son elementos internos a este propio deseo que es intrascendente. Trascendencia, trascendentalidad están subsumidas en la facticidad, son elementos fácticos, son elementos que no traspasan la facticidad, sino que simplemente desean dentro de la facticidad. Se inscribe entonces en el orden del deseo y de la imaginación. Se inscribe no en un trasmundo, en un meta, no en un más profundo y más real, sino en la planitud de lo que hay, que es absolutamente plano, que no tiene profundidad, por decirlo así, que no tiene un secreto que explicaría la deficiencia del presente desde una perfección del pasado o decaída o desde un cumplimiento en el futuro. Se inscribe en este orden del deseo y se inscribe en el orden de la imaginación. Habrá que ver en qué consiste la imaginación, pero desde luego la imaginación no nos sitúa en ningún ámbito de trascendencia. La imaginación es profundamente inmanente. Toda la trascendencia que la imaginación ficciona es una trascendencia en la inmanencia, es una trascendencia de inmanencia, es una forma de inmanencia y no se efectúa como un objeto, como una realidad trascendente o trascendental. Esto es fundamental. Se inscribe entonces en el orden del deseo que no apunta aún más allá, sino a la mismidad de la estructura del aquí y ahora, en un orden del deseo y en un orden de la imaginación que tiene este mismo tenor. Es, por lo tanto, una idea fáctica. Viene después de y no se apodera del antes que la provoca. La facticidad consiste en la imposibilidad de disponer de la propia condición de posibilidad. La facticidad consiste en la aceptación del estar siendo sin poder recogerse en el principio del ser y desde ahí transmutarse, transformarse. La idea de belleza, en este sentido, esta idea de belleza, esta ideación de lo bello, es totalmente fáctica. Y además se da como vivencia, es decir, se da como algo que nos ayuda a vivir, se da como un deseo entonces vitalizador que se cumple, que se culmina en el propio vivir. Y ahí tiene toda su trascendencia, no tiene más trascendencia que el pasar al momento siguiente del vivir de la vida. Es el alimento de cada día, podemos decir así, que no tiene más que el alimentar el cada día, porque no hay un día después en este sentido. Y se inscribe, por lo tanto, en
el ámbito del sufrimiento, en el ámbito del dolor, en el ámbito de la negatividad, no un ámbito necrófilo, sino un ámbito positivo de la negatividad, una negatividad que se habita, un sufrimiento que se habita y que se vive sin ninguna necrofilia estructural. Puede haber momentos necrófilos, pero no hay una necrofilia. O sea, el plantear estas cuestiones así no significa regodearse en el sufrimiento, no significa producirse como un sufrimiento que tiene que vivir sufriendo, no es una necrofilia del dolor, no es una necrofilia del sufrimiento, no es una subjetivación entonces abajada hacia el sufrimiento y de alguna manera capada o vaciada a partir de este elemento de sufrimiento en sus elementos de creatividad. No, hay aquí una profunda creatividad, hay una profunda dicha, una profunda alegría, no hay una sumisión al lamento, a lo negro, a lo turbio, no hay una depresión. No tiene nada que ver esta estructura fáctica, una estructura durísima, con un elemento necrófilo, con un elemento sistémicamente depresivo, con un elemento sistémicamente antivital, con un sentimiento de abajamiento y de rebaja. Al contrario, es lo contrario. No se busca, sin embargo, y por lo tanto, evacuar el sufrimiento, evacuar el dolor. Pero tampoco se busca exaltarlo en el sentido nietzscheano. Nosotros no seguimos la visión tradicional del Kempis, del cristianismo, de la piedad moderna y sus sucesores, pero tampoco seguimos la visión nietzscheana, que es una forma de humanismo también, que es una forma de vitalismo excesivo, de excesivo optimismo. Estamos en un plano más normal, no hace falta una exaltación hacia el superhombre que es capaz de enfrentarse a su dolor, etcétera, y vivirlo y no sé qué, no hace falta una resignación cristiana en sentido tradicional, no hace falta ninguno de estos dos modelos para habitar fácticamente el sufrimiento, fácticamente el dolor, para habitarlo creativamente, para habitarlo de forma no resignada, para habitarlo de forma creativa. La belleza, la idea de belleza puede servirnos mientras se inscriba en este ámbito, no buscando evacuarlo, no buscando anestesiarlo, o no buscarlo mediante una serie de imágenes, fijarlo como un elemento absolutamente tenebroso. Esta idea, entonces, esta ideación no tiene tampoco carácter apologético, no busca justificar, no busca defender ningún orden establecido, no es realista en este sentido, no busca defender lo que se da como se da en su facilidad, como si fuera lo único que se puede dar y que hay que asumirlo, por decirlo así, y además defenderlo a capa y espada contra cualquier disidencia, ¿no? Esta forma, esta idea, de algún modo, quiere escapar de cualquier apología, de cualquier ubicación en lo que hay como apología de lo que hay de la modo que sea. La apología es una modalidad de la filosofía, la teodicea, la justificación, el canto a las alabanzas presentes o futuras de la propia posición, que tiene que ser de alguna manera no eliminado, sino restringido dentro de la filosofía en general. El orden apologético es un orden ya que reconoce, aunque lo rechace por otro lado, la primacía del bien, la primacía de las nociones de verdad o las primacías de las nociones de belleza en sentido tradicional. Podemos ver de algún modo cómo se puede ir dando este acontecer de la idea de belleza en esta modalidad. Podemos ir viendo cómo acontece, porque no es que esta idea o esta modalidad tenga un carácter primero intelectual y luego se vaya plasmando en el arte. El arte no expresa ninguna estructura previa concebida frente a lo que piensan las visiones idealistas del arte, como veíamos por ejemplo, cuando analizamos la visión de Edith Stein, o la visión de la que partía Edith Stein, porque luego lo matizaba, pero la visión de que el artista crea teniendo primero la idea de lo que quiere hacer y luego lo hace, o incluso, como decía Edith Stein, viendo en el material una idea de una manera todavía más sensible, pero también todavía de forma eidética. No. De algún modo, en su extensión más profunda, no quiere decir que no haya esto, lo hay, pero esto no es lo que da el tenor a lo artístico, a lo estético, en mi opinión. No podemos ver lo estético, lo artístico, lo creativo como expresión de una estructura previa, sino que la obra
es el acontecimiento mismo de esto que se está expresando y por lo tanto no se expresa como una idea, no se expresa como un prototipo, sino se expresa como un acontecimiento que tiene carácter abierto, carácter no determinado. Por lo tanto, el arte no es ejemplo de, el arte no es lo que se dice, vamos a hablar de tal cosa y ahora vamos a ver esta película que habla de esa cosa. Esto es una visión profundamente trivializante de lo que es el arte. La potencia del arte y lo que define lo que es arte es la posibilidad, lo que define infiniendo lo que es arte, es la posibilidad de expresar, la posibilidad de hacer acontecer, la posibilidad de realizar de forma indefinida, de forma no primariamente eidética, de forma ampliativa, de forma multiplicadora. Vamos a ver cómo acontece esto y por lo tanto vamos a ver dos acontecimientos distintos, porque la idea de belleza en este sentido no es una idea que está y acontece, sino que es una idea que se va expresando en estos acontecimientos, se va expresando como estos acontecimientos y nunca tiene un carácter formal, no tiene una estructura de concepto, no es una serie de rasgos que se pueden unificar bajo un nombre. Nosotros utilizamos estas expresiones por la necesidad de hablar, pero la forma de darse no es así, no se da de este modo, no se da de modo conceptual. Por lo tanto, estos dos textos no se componen y se extrae un mínimo común denominador y se dice la idea de belleza es lo que es el mínimo común denominador, no sé qué. No, no es así. Estos textos son diferentes, dan distintas posibilidades, distintas posibilitaciones de este territorio, lo van reconfigurando de forma diferente y nosotros entrando, es decir, dejándonos afectar, dejándonos incorporar en este territorio, participamos de esta expresión, vamos multiplicando esta posición y de algún modo vamos haciendo acontecer de forma interminable, de forma no definida esto. Esto es en lo que consiste la obra de arte, esto es en lo que consiste la creatividad, esto es en lo que consiste la estética, por decirlo así, si hubiera que dar una noción esencial, aunque nosotros rechazamos que las nociones sean esenciales, que las estructuras de acontecimiento y de territorio se dejen resumir o se dejen abrir desde el qué es y también desde la estructura del preguntar. Preguntar y preguntar qué es no nos da lo que diríamos es, sino lo que es lo que va siendo en la expresión y no tiene estructura de qué, no tiene estructura de concepto, no tiene equidad, no tiene esencia, no tiene por lo tanto decir, no tiene por lo tanto formulación, no tiene por lo tanto discurso, no tiene por lo tanto un pensamiento que de alguna manera lo dé como una estructura, como un esquema. Por lo tanto, vamos a ver dos posibilidades de esta expresión, dos acontecimientos entonces de la idea en este sentido. Estas dos posibilidades se dan en dos textos. Por lo tanto, tomamos el ámbito de la literatura en dos textos, uno escrito por una persona que no es literata de profesión y otro escrito por una persona que es artista pero no es escritor o no es primariamente escritor, no era primariamente escritor, sino que era escultor. La primera persona que tenemos ante nosotros es Hannah Levi-Haas, que vivió entre 1944, que escribió entre 1944 y 1945 un diario mientras estaba en el campo de concentración de Bergen-Belsen. El otro texto nos viene servido por el escultor canario fallecido en 2019. Este texto aparece justo el año de su fallecimiento y es por ello de lo último que nos dice. Se llama Martín Chirino. Martín Chirino. El texto de Hannah Haas es un texto estremecedor, es un texto breve, no tiene más de 40 o 50 páginas este diario de Bergen-Belsen. Sin embargo, son 40 o 50 páginas de una densidad mayor que la de las estrellas de neutrones, diríamos así rápidamente. Hannah Levi-Haas era una persona de orígenes étnicos múltiples, complejos, que muestran la complejidad de lo que fue Europa, una complejidad que nosotros perdimos después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora empezamos a recuperar desde hace algunos años gracias a la inmigración. Hannah Levi-Haas era judía y era judía sefardita, es decir, judía española. La lengua materna de su casa era el ladino, era el español. Era yugoslava, era judía yugoslava, era maestra, era comunista
y era también feminista, una persona que no es conocida en el mundo por nada especial, una persona, como os digo, de una densidad tremenda, que muestra que el arte, la expresión, la realización, no depende de grandes bibliografías, no depende de grandes masas, no depende de grandes campañas de publicidad, depende también de eso, naturalmente vivimos en la sociedad del espectáculo, pero depende también, y esto es importante también, depende de la fuerza de la expresión independientemente de donde se produzca. Una mujer que murió decepcionada por el comunismo, murió decepcionada por el estalinismo, murió decepcionada por el judaísmo, murió decepcionada por el Estado de Israel, ella que tenía esperanzas y después de saber Chatila, entre otras cosas, se le vinieron todas abajo, que se decepcionó de Yugoslavia por la guerra civil, porque ella se consideraba profundamente yugoslava, como todos los judíos, como dicen los judíos, eran los verdaderos europeos siempre, que se decepcionó de la Europa occidental, de Francia, donde vivió exilada, que se decepcionó de tantas cosas, se decepcionó profundamente y sin embargo se decepcionó luchando, murió, por decirlo así, en la melancolía, murió en el silencio, no quiso escribir más cosas, aunque su hija, que es la editora de este diario, quiso que escribiera su vida, ya se negó porque decía que no tenía nada que decir, porque la palabra de algún modo no tenía nada que decir ante la fuerza de estos hechos tremendos, de esto que llamamos lo sublime, lo excesivo, contemporáneo, el desengaño, la ruptura, este elemento que tenemos que habitar. Murió entonces en silencio, murió probablemente pensando que había fracasado y este morir fracasando es fundamental en su concepción tal como nosotros la vemos ahora, porque nos muestra un destello de lo que puede ser la ideación de lo bello como deseo en este mundo que sin embargo no es cambiado por lo bello, porque este mundo tal como nosotros lo vivimos lo estamos viendo ahora en tantas y tantas muertes de gentes en soledad, en las residencias de ancianos, seres que han llevado una vida durísima, con dignidad, que ven perder esa dignidad en sus últimos momentos de soledad, de desgarro, donde gritan por primera vez en su vida, probablemente en público, su dolor, donde reconocen su debilidad y no encuentran ninguna voz que les escuche y mueren no como perros, como se decía antes, mueren como humanos, porque los humanos morimos así desdichadamente. Nos permite calibrar entonces la potencia de sus afirmaciones tal como fueron escritas en el campo de concentración y después y tal como tienen que ser leídas desde su muerte, desde su silencio. La idea de belleza, lo bello entonces no es el resplandor que todo ilumina, no es la canasta en el último segundo de estas series de adolescentes de instituto norteamericano donde en ese último segundo metes la canasta que gana el partido y de repente todo el sinsentido cobra sentido y todas estos relatos, iba a decir estas mandangas, ¿no? Estos relatos que en el fondo son el relato que nosotros tenemos más incorporado y que vemos desmentirse una y otra vez y sin embargo todavía nos movemos no con su potencia, nos dejamos conformar por esta forma, nos dejamos extraer las energías y nos dejamos reprimir los impulsos por esta perfección que no existe en ninguna parte, nada más que probablemente en el bolsillo de los que nos gobiernan, no nos mandan, no sé. Hay que leer entonces la potencia de esta escritura desde su silencio final. Es un silencio sobre el silencio, es un silencio sobre el silencio que reinaba de algún modo como zumbido, como diría Levinas, como zumbido sordo en los campos de concentración. Estamos en el campo de Bergen-Belsen, al final del nazismo, ya en los momentos más crueles probablemente, de mayor degeneración. En una situación durísima donde solo un grupo de mujeres, entre ellas ella misma, es capaz de resistir, es capaz de seguir cuidando a la gente, dando incluso alguna clase a los niños, limpiando a los cadáveres, atendiendo a los enfermos, donde solo un grupo de mujeres, donde los hombres se han rendido, ya los varones se han rendido. En este momento tremendo de humillación, ella se hace una reflexión, ¿no?, que es la misma que nos podemos hacer ahora también desde la muerte en las residencias de ancianos. Dice ella, viendo a esos viejos judíos que fueron gente honrada en las ciudades europeas, viéndolos humillados ante unos ineptos nazis y crueles, tremendos. Dice, toda una existencia humana, dice, sencilla y honesta, y nos vemos obligados a estar plantados firmes
ante unos depravados que pisotean nuestra dignidad, ¿no? Este pisotear la dignidad, el axion, lo digno, lo que nos constituye verdaderamente como sujetos, lo que es lo último que se quiebra, porque cuando se quiebra nuestra humanidad. Esto está ahí humillado, está ahí expuesto a ser pisoteado por las botas. En este contexto, ella se pregunta ¿dónde se ha escondido la belleza? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el amor? En este horizonte lo que se ha retirado es la verdad, sí, es el amor, pero fundamentalmente, tal como ella lo percibe, lo que se ha retirado es la belleza, es la posibilidad de habitar dignamente, y en eso consiste la belleza. La belleza consiste en percibir el mundo desde una habitación digna en él, no una habitación exaltada, sino una habitación digna, una habitación estructurada en el propio confort del ser uno mismo, no humillado respecto a uno mismo. En este momento la belleza se escapa, la belleza se esconde, la belleza desaparece como orden del mundo y también desaparece como sensibilidad. Hay una anestesia del mundo, el mundo está anestesiado en cuanto a estructura de sentido y el propio sujeto está anestesiado en cuanto capaz de percibir algo en este respecto. Dice, me encantaría sentir algo agradable y estético, que se despertasen en mí sentimientos elevados y afectivos, emociones dignas. Los recuerdos de lo bello se han borrado. Los disfrutes artísticos de antaño son algo inconcebible en el estado en el que nos encontramos. El cerebro está como paralizado, la mente está violada, ¿no? Es la violación que es la violación de la dignidad, la violación del axiom, del eje que nos sitúa en la vida, permitiendo orientarnos en la vida. En este momento, sin embargo, ella se hace la promesa, se hace el juramento de aguantar. Y aquí aparece la idea de belleza. La idea de belleza aparece como el lugar de la resistencia, como el impedir que esta anestesia se convierta en una anestesia general, como incluso es necesario mantener un recuerdo que se recuerda pero anestésicamente, que se recuerda pero no somos capaces de vibrar con él. Se trata entonces en lo bello de mantener abierta esta posibilidad de sentido en un mundo que sin embargo está dado al sinsentido y está dado de forma irreversible al sinsentido, porque todo el sinsentido que ha acontecido, toda la pérdida que se ha dado, toda la muerte, la destrucción, la violación que ha acontecido no se recupera. Es decir, la belleza no se da para recuperar la plenitud de lo real, porque la plenitud de lo real ha caído, sino para mantener la posibilidad todavía de seguir habitando lo real con cierta dignidad. La belleza entonces, el deseo de belleza es la voluntad de preservar la dignidad. Preservar la dignidad para poder luego en el mundo que venga, en el futuro desde después, en lo ganado por esta resistencia, por la lucha, para que lo bello se convierta en algo natural, es decir, no de nuevo en una idea totalizadora, sino en algo que nos permita volver a sentir el tenor sentiente de las percepciones antiguas y contemporáneas de lo bello, es decir, que nos permita recuperar la estesis, que nos permita recuperar el sentido, que nos permita recuperar la sensación, la sensibilidad. Esto llegará y entonces piensa ella todavía en un horizonte de lucha, en un horizonte ligado al comunismo, llegará, aunque, dice ella, aunque no me toque a mí. Es decir, nosotros mantenemos en lo anestésico el recuerdo, la posibilidad de lo bello, para que pueda crecer, aunque ya no crezca para nosotros, en un mundo futuro, y probablemente esperamos en un mundo futuro que ya no esté ordenado totalitariamente, ni siquiera por la totalidad de una belleza que era totalitaria y que respondía a una verdad, a una bondad totalitaria, sino una belleza que tiene este carácter de dignidad, de este carácter pequeño, este carácter de respiración. Lo bello en el presente, entonces, y esto es lo importante, en el presente, lo bello ha dejado de ser en el sentido que veíamos de Edith Stein, en el sentido aristotélico
tomista, en el sentido escolástico, lo bello en este momento de dominio absoluto del elemento, lo bello ha dejado de ser un trascendental, ha dejado de ser una característica presente, activada de las cosas, y por supuesto ha dejado de ser ya un trascendental de lo real en cuanto a totalidad. Pero su definición lo presenta en el futuro, entonces todavía como un elemento trascendental y de alguna manera trascendente, pero no ya con la trascendentalidad y la trascendencia anterior, porque el presente pesa y la muerte del presente no resucita en el futuro. Por lo tanto, no será un vello triunfal, no será un vello apologético, lo que reaparezca sin una posibilidad de mantener una dignidad que sabe que está ya continuamente viviendo en la amenaza y que sabe que probablemente viva ya en entornos de amenaza, rodeado por la amenaza o por el cumplimiento de las amenazas. Es decir, lo bello cambia de lugar, lo bello pasa de una estructura envolvente, determinante, de una estructura trascendental, trascendente, a una estructura respiratoria, a una estructura estética, estésica, sintiente. De algún modo todavía en ella, en nuestra autora, en Levi-Haas, vemos signos de la metaontología tradicional, de la idea profunda de sentido, porque ella es socialista, ella es comunista, ella piensa que el mundo futuro va a recuperar todas las potencialidades del presente, en el mismo sentido que lo piensa Rosa Luxemburgo, y se sirve aquí de un argumento ontológico plasmado en clave moral, es decir, el pensar y el ser y el hacer se corresponden profundamente, de tal manera que va a haber un hacer que ahora pensamos, pero que luego haremos, que recupera todo el ser en su plenitud. Pero sin embargo, leído esto, que todavía está en el límite de la modernidad, leído esto desde su final, desde el silencio final que ella produce, desde el silencio final que ella procura, adquiere esta nueva dimensión de lo bello. De algún modo, ella ya sabe en el final de su vida que la belleza, que la verdad, que la justicia no se realizarán ya como realidades. La realidad no está abocada a su realización, por lo tanto no son trascendentales ni trascendentes en un sentido universal y estricto, y sin embargo, probablemente, como ya vio y ahora se da cuenta probablemente al final de lo que vio en el campo de concentración, de lo que sintió, de algún modo, aunque el elemento del campo de concentración se haya extendido al presente, porque es otra forma de decirlo, aunque no de forma tan cruel directamente, pero de algún modo eso que pasó en los campos de concentración, como piensa mucha gente, ¿no? Como piensan Agamben y tantos otros, es la atmósfera del presente, aunque de algún modo entonces se produce este traspaso, lo que allí pasó en cuanto a posibilidad de mantener anestésicamente lo bello sigue vigente en el presente y no se niega esa posibilidad. Se renuncia entonces a la totalización, se guarda silencio, pero de algún modo se desea esa belleza, se desea ese elemento, ya sin pasarlo a la trascendencia. Sin pasarlo a la trascendencia. De algún modo, fijaos bien, hay aquí una posibilidad y este pensamiento recuerda elementos límites teológicos, por ejemplo, el pensamiento que tiene Teresa de Calcuta, que es un pensamiento filosóficamente muy interesante. Teresa de Calcuta, en su condición de religiosa y que permaneció hasta el final, mantuvo siempre la idea de Dios como ideación, como forma, como estructura de su vida. Sin embargo, ella durante la mayor parte de su vida no pudo creer en Dios. Los últimos años son claves en este sentido. Y de algún modo se produce una situación parecida a la situación en la que está Levi-Haas. Ellas piensan todavía desde un horizonte de sentido, Haas en el horizonte socialista, Teresa de Calcuta en el horizonte cristiano, pero de algún modo la experiencia, su sensibilidad les desmiente ese horizonte y sin embargo en ese horizonte mantienen todavía la posibilidad abierta de que al menos un resplandor de lo bello sirva para habitar ese elemento que se impone como algo de lo que no podemos salir.
Naturalmente, en el caso de Teresa de Calcuta, hay que descontar de la potencia de su pensamiento la confesión apologética cristiana, porque ella hacia afuera operaba con toda la institucionalidad del cristianismo y por lo tanto no traspuso su pensamiento a la totalidad de su experiencia, sino que mantuvo una reserva autoritativa que en el fondo, desde un punto de vista filosófico, hace que su pensamiento no tenga la potencia que podía haber tenido. En este sentido, pertenecería al orden que rechazábamos, al orden teológico. Sin embargo, aquí vemos la potencia de Haas, que en la misma situación mantiene un silencio en todos los niveles, tanto en el nivel del pensamiento como en el nivel de la acción hacia afuera, y por lo tanto no cae en la apología. Por lo tanto, vemos aquí la potencia, comparándolo, ¿no?, con la posición de Teresa de Calcuta, que es muy interesante filosóficamente, pero vemos la potencia superior filosóficamente, clarísimamente, del pensamiento de Liebig Haas y la belleza de su posición sobre la belleza de su silencio, la densidad de un sufrimiento que no quiere renunciar a ese sufrimiento, no quiere desvirtuar ese sufrimiento, no quiere rebajarlo, por decirlo así, envolviéndolo en un silencio interior y luego, sin embargo, en una colaboración exterior, como con una estructura totalitaria como es la Iglesia Católica, como hace Teresa de Calcuta, sin negar la potencia intelectual, ¿no?, de su pensamiento. El segundo autor, que aproxima también esta nueva concepción de la belleza, o esta posibilidad diferente en cada uno, y habría por lo tanto que mantenerse aquí en la interpretación, en la obra como interpretación. Esta posibilidad de la belleza es el grandísimo escultor canario Martín Chirino. Yo, si supiera manejar estos sistemas informáticos, os pondría ahora unas diapositivas con esculturas suyas, como no sé hacerlo, y aunque hay amigas como Begoña Muñoz y que me riñen, pero no sé hacerlo, ya si llega un momento lo haré en otros contextos, con otras ocasiones, pero os pediría que buscaseis en Wikipedia o en Internet Martín Chirino y vierais sus obras, sus magníficas espirales, entre otras cosas. Martín Chirino es un escultor canario, un escultor isleño, profundamente interesado en la filosofía. Su posición filosófica está tematizada porque él habla una y otra vez del estoicismo. Es un filósofo estoico y por lo tanto él se sitúa en un debate con las emociones, con las pasiones, con las razones. De algún modo este estoicismo le lleva a no romper con una cierta ideación de la belleza todavía en sentido tradicional, porque en el estoicismo, igual que en el neoplatonismo, igual que en el pitagorismo, hay la idea esta de que hay unas estructuras, unas razones, unas huellas de lo divino, diríamos así rápidamente, que nos permiten rastrear su presencia en medio de los cuerpos, en medio de la materia. Los estoicos no hablan de lo divino exactamente, no todos, sino hablan de logos, pero la idea es esta fundamental. Chirino todavía oscila entonces por su estoicismo probablemente entre una idea todavía formal de la belleza en sentido tradicional y esta nueva concepción que sin embargo se expresa ya en su obra y se expresa incluso en sus palabras por debajo de sus afirmaciones terminales. Es un escultor que, como todo artista, hace filosofía claramente con su obra y también con su palabra, porque él sostiene, de la misma manera que nosotros sostenemos que el pensamiento se expresa en el arte, no se refleja en el arte, sino se expresa, acontece, se genera en el arte. Él sostiene explícitamente en su libro La memoria esculpida, que son unas conversaciones con Antonio Puente de 2019, el año de su fallecimiento a avanzada edad, sostiene que el arte es pensamiento y es afán de ir siempre más allá, es afán de trascendencia, no de trascendencia en el sentido teológico probablemente, sino de trascendencia de inacabamiento. El arte es pensamiento e inacabamiento. Dice, en conclusión, mi concepto de arte parte, y aquí tenemos la cuestión que buscábamos, parte de que hay que embellecer lo que nos rodea para sobrevivir. Es decir, lo que nos rodea, el elemento, de algún modo no es bello por sí mismo. Aquí él oscila, porque luego lo veremos, tiene este elemento pitagórico de que sí hay una belleza por ahí intrínseca, pero la afirmación esta es fundamental. El arte, más que recuperar una belleza que está ahí, una estructura formal que de alguna manera nos devuelve el sentido de lo real, el arte lo que busca en su expresión es embellecer lo que nos rodea
no sin más, sino para sobrevivir. El arte entonces, como sucedía en Haas, en Levi Haas, es un viático, el arte es un vitalizador. Hay que embellecer lo que nos rodea para vivir. Me aturde la carencia de belleza, y aquí ahora él define belleza en sentido tradicional todavía. Nosotros esto lo podemos tomar o no. Me aturde la carencia de belleza, esto lo tomamos, pero la belleza, me aturde la carencia de armonía, y esto es lo que sin más trato de paliar. Nosotros no aceptamos exactamente, yo no acepto que la belleza sea armonía, acepto que sea parte, claro, de lo posiblemente bello la armonía, pero no que se dirija tan directamente a la armonía. Esta era la tesis, como veíamos, aristotélico tomista. Me aturde la carencia de belleza, y eso es lo que sin más trato de paliar. Es decir, el arte es un paliador, el artista es un paliativo, ¿no?, de esta carencia de belleza. El artista crea belleza donde no la hay, por decirlo así, como elemento de supervivencia, como testimonio, y la obra es un testigo en ese proceso inacabable de hacer acontecer la armonía, la belleza, de vitalizar el mundo. Un proceso inacabable. La belleza entonces no remite a una ideación que se cerraría en sí misma, sino que la belleza remite siempre a un proceso de multiplicación, de indefinición. Nunca terminas, porque el vivir no termina nunca, y por lo tanto el habitar bellamente no termina nunca, porque el vivir tampoco termina. Comenta una obra suya, una escultura que se llama The Rest is Silence, lo que queda es silencio, ¿no? Que es una escultura que realizó para la tumba de un muchacho, hijo de unos amigos y el mismo amigo suyo, que se suicidó en Estados Unidos. Y he aquí cómo expresa esta escultura el significado que para él tiene, que no es un significado significativo, es decir, no es un significado que nos diga qué es la obra como un conjunto de significantes que remiten a significados, esto significa esto significa aquello, de alguna manera cerrando la posibilidad de la obra en su explicación. Dice, al contrario, dice, ante la imposibilidad de expresar el dolor que sintieron sus familiares y yo mismo por su desaparición, me refugié en un símbolo imperecedero para la tumba de mi amigo. Es decir, el arte es un refugio, no es una presentación del Dios, no es una presentación de lo infinito, no es una presentación de la estructura de la realidad, no es un signo a partir del cual en su secuencialidad de signo con signos del mismo tiempo nos remita a la idea de lo bello, que es la idea del Dios. No. El arte es aquí entonces un refugio, es un alimento, es un techo que nos guarda de la lluvia, una habitación que nos protege momentáneamente de la inclemencia, porque la inclemencia sigue aconteciendo. Me refugié entonces en un símbolo para la tumba de mi amigo. Todo lo que hacemos, sin embargo, veis, dice, todo lo que hacemos proviene de una incertidumbre. Y por ello, piensa él, que si no hubiera belleza, y aquí él de nuevo recae en una visión tradicional de la belleza, por eso es una posición que expresa intermediamente lo que nosotros queremos ganar como idea de belleza posible contemporánea. Recae en la ideación tradicional, en la ideación canónica de la belleza, en la idea estructural de la belleza. Veis que él oscila entre estas dos posiciones, entre una belleza fáctica, por decirlo así, y una belleza todavía trascendente, incluso rozando lo trascendental. Dice, todo lo que hacemos proviene de una incertidumbre. Y nosotros diríamos, hay que mantenerse en esta incertidumbre. La belleza nos permite habitar esta incertidumbre sin desincertidumbrizarla, diríamos nosotros. Sin embargo, él aquí recae. Si no fuera, dice, porque tenemos cánones de belleza desde los cuales admirar el mundo. El mundo sería terrible sin los cánones de belleza, diría él. Nosotros diríamos, el mundo sería terrible, es terrible, y la belleza lo que hace es hacer menos terrible o abrir un intersticio, abrir una tregua en lo terrible. Cuánto sea esta tregua, qué densidad tenga, cómo se puede ampliar, sería otra cuestión. Pero ya no es la tregua lo que define la totalidad, sino que es una tregua en una totalidad que desborda la tregua y que no tiene estructura de la tregua y por lo tanto no puede ser reabsorbida en la tregua o a modo de tregua. Bueno, esta es la posición de Martín Chirino y con esta posición terminamos por hoy.